saben, se celebra el centenario del fallecimiento de Abdul Bahá, que es una de las figuras centrales de la fe Bahá'í, el primogénito del fundador de la fe Bahá'í, de Baha'u'lláh, y su sucesor, tras el fallecimiento de Baha'u'lláh, su sucesor al frente de la comunidad Bahá'í. Y en la sesión de hoy lo que pretendo es compartir con ustedes algunos rasgos de su biografía y algunas ideas sobre cuál fue su mensaje y la labor que hizo a lo largo de su vida. Yo me estaba acordando ahora, la primera vez que vine aquí, fue hace 4 años, que había unas revueltas ese mismo día y costaba mucho llegar aquí, y salir de aquí costaba aún más porque estaban las calles llenas de gente. Y ahora hay el COVID y tenemos que ir todos con mascarilla. A ver, la siguiente vez que venga, a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, espero que pronto todo se normalice y los amigos que están online puedan estar aquí presentes. Abdul Bahá nació en 1844 en Persia. Su padre, como he dicho antes, era Baha'u'lláh. Sus abuelos, tanto abuelo materno como abuelo paterno, eran unos importantes aristócratas del país. Sus abuelos habían sido gobernadores de varias provincias del país, ministros en la corte del Shah de Persia, y Baha'u'lláh, el padre de Abdul Bahá, estaba destinado a seguir esa herencia familiar como miembro de la aristocracia, pues ocupar algún cargo político, pero él siempre lo rehusó. Tanto Baha'u'lláh como su esposa, Nawaf, la madre de Abdul Bahá, dedicaron su vida, hasta los acontecimientos que después les relataré, a la asistencia de los pobres. A Baha'u'lláh le llamaban, en Teherán le llamaban cariñosamente como el padre de los pobres, y a Nawaf, a su esposa, la madre de Abdul Bahá, el consuelo de los pobres. Y la vida de ellos, pues la vida en la infancia de Abdul Bahá, pues la infancia propia de un niño que nace en una familia aristocrática, rodeado de todas las comodidades, sin ningún tipo de carencia. Pero todo da un giro dramático en el momento que su padre encabeza un movimiento espiritual y religioso inaugurado por el Bab, que es el heraldo, el precursor de la fe Bahá'í. Un movimiento que anuncia la venida de un momento histórico en el devenir humano, que ha de inaugurar una nueva era para la humanidad y un momento en la historia humana en la que se van a dar cumplimiento a las profecías de todas las religiones precedentes. Los seguidores del Bab y de Baha'u'lláh son enseguida perseguidos en todo el país. En Zanjan, en una ciudad donde hay más de 3.000 seguidores, el Shah de Persia ordena sitiar la ciudad y aniquilarlos a todos. En Nairis sucede tanto de lo mismo. En definitiva, se dan toda una serie de persecuciones muy dramáticas que acaban con la ejecución del propio Bab un 9 de julio de 1850 en la ciudad de Tabriz. Y en 1852, 2 años después, se inicia una terrible persecución en Teherán, en la que son asesinados más de 400 personas. Y en esos episodios de persecución, el propio Baha'u'lláh es encarcelado y es encarcelado en este lugar. Se le denomina el lugar el Pozo Negro. Esta sala que ven, no es una sala, esta estructura que ven al fondo, a la parte de todo abajo de la imagen, en este diagrama, en este plano, era el aljibe del Palacio Real. Y ese aljibe, ese depósito de aguas del Palacio Real, se empezó a emplear como prisión, y ahí fueron enviados pues Baha'u'lláh y centenares de sus seguidores. Todos los días se sacaba a uno de ellos de la prisión y se les ejecutaba de las más horribles maneras. El otro día explicaba, y yo siempre que puedo trato de recordarlo, como a uno de esos seguidores de Baha'u'lláh, que era además cortesano, era un miembro cercano al Shah de Persia, lo sacaron por las calles, le hicieron una procesión y le desnudaron y le insertaron velas encendidas, velas que encendieron después en su carne para convertir en una especie de antorcha humana, y así le hicieron pasear por la ciudad mientras la gente le insultaba, le escupía, le decía de todo, hasta que finalmente fue ejecutado partiéndole el cuerpo en dos.
y sus dos partes fueron colgadas en las puertas de la ciudad para que sirviera de lección para otros. Así todos los días se sucedían esas persecuciones, y mientras Bahá'u'lláh languidecía en el Pozo Negro, pues su familia vivían aterrorizados en su hogar familiar. Cierto día la muchedumbre irrumpió en la casa que ellos ocupaban, ellos moraban, la saquearon enteramente y les quitaron absolutamente todo. En aquel entonces Abdul-Bahá tenía solo 8 años, y su madre estaba embarazada y tenía 2 hermanos pequeños más. El más pequeño de ellos tenía apenas 1 año y medio, 2 años. Además, el propio Abdul-Bahá se estaba curando de la tuberculosis. Fue una situación dramática. Ellos tuvieron que abandonar su casa, les quitaron todo, absolutamente todo, y tuvieron que refugiarse en otro lugar que les habilitaron los familiares y allegados. Ahí se escondieron, y desde ahí todos los días oían pues el estruendo y el griterío de la turba mientras se ejecutaba a alguno de los seguidores de Bahá'u'lláh, y cada vez que oían pues esa música, esos gritos, pues no sabían si el que estaban matando era su propio padre o cualquiera de sus seguidores, ¿no? Era una angustia diaria. Dice la hermana de Abdul-Bahá que estuvieron en una situación tan dramática que apenas tenían para comer, y su madre lo único que pudo conservar del saqueo eran los botones de su propia camisa, que eran botones de oro, y esos botones los intercambió por harina, y la harina pues tal cual a puñados tenían que comerla sin ni siquiera poderla cocinar, porque es todo lo que tenían. Abdul-Bahá mismo, siendo, como decía, teniendo 8 años, pues salía a veces en busca de algún alimento, intentar contactar con la familia, con los allegados, pero en la calle, en cuanto lo identificaban como el hijo de Bahá'u'lláh, pues los jóvenes le perseguían, se enfrentaban a él, y más de una noche la tuvo que pasar escondido en algún rincón en la calle hasta que la situación le permitía regresar a su casa. Fueron, de hecho, un otoño de 1852 muy dramático. Finalmente, en diciembre de ese año, Bahá'u'lláh fue liberado. He de decir que las repercusiones de esas persecuciones horribles que hubo llegaron incluso a Barcelona, en Madrid y en ciudades, no sé, como Vilanova de Geltrú, Girona, Lleida o Tarragona. Bueno, en toda España prácticamente, en todas las regiones de España se publicaron noticias sobre esas persecuciones que hubo en 1852. Fueron muy reseñables en aquel entonces para la opinión pública. De hecho, un diplomático austríaco un oficial militar austriaco que se encontraba en Teherán, contratado por el gobierno persa para formar a los militares persas, dimitió de su cargo, harto de ver todos los días en las calles de la ciudad las carnicerías que se estaban perpetrando contra aquellos primeros seguidores de Bahá'u'lláh. Y de hecho él escribió una carta dramática que se publicó después en Londres y en Austria en primer lugar, en Viena en primer lugar, dando detalles de las terribles persecuciones y de cómo las salvajadas que se cometían a diario en esos días, ¿no? Pero bueno, finalmente Abdul-Bahá fue liberado. Inicialmente se le condenó, según lo que dice el diario oficial de aquel entonces de Persia, se le condenó inicialmente a trabajos forzados de por vida, pero después se le conmutó esa pena por una de destierro. Y Bahá'u'lláh salió de destierro y eligió como su destino de destierro Bagdad. Así que a primeros de enero de 1853, con apenas 2 semanas de tiempo para preparar el viaje, Bahá'u'lláh, su esposa y 2 de sus 3 hijos, por el más pequeño lo dejaron atrás temporalmente, abandonaron su país natal, Persia, para no volver nunca más. Como decía, Bahá'u'lláh tenía entonces solo 8 años y se estaba recuperando de una tuberculosis, y tuvieron que hacer el viaje, que se prolongó durante varias semanas, en un invierno especialmente riguroso. Tuvieron que cruzar los montes Zagros. Imagínense tener que ir, no sé, de aquí a una distancia, yo no sé, de aquí a Berlín, cruzando los Pirineos a lomos de mulas en pleno mes de enero, en un invierno especialmente riguroso. Y ese viaje provocó en el pequeño Abdul-Bahá, pues secuelas de por vida, porque sufrió congelaciones en las manos, sufrió congelaciones en los pies, en los tobillos, y eso le dejó secuelas físicas de por vida. Bueno, finalmente llegaron a Bagdad. Ahí estuvieron durante cerca de 10 años,
Y en ese tiempo, enseguida la fama de Bahá'u'lláh se extendió por toda la región. Sus seguidores iban y venían desde Persia, sus escritos desde Bagdad se copiaban y diseminaban por todo Persia, y todos sus seguidores que tan perseguidos habían estado anteriormente empezaron nuevamente a revitalizarse. La comunidad de sus seguidores empezó a revitalizarse y empezó otra vez a activarse después de tales periodos de persecución. Y también la fama de su hijo, de Abdul-Bahá, pues fue creciendo en el país. Aunque él era todavía muy joven, él era en realidad, actuaba de portavoz de su padre, y cada vez que alguien venía de Persia, ya fuera amigo o enemigo, con el deseo de conocer a Bahá'u'lláh, era Abdul-Bahá, su hijo, quien le atendía en primer lugar, quien conversaba con él y quien después le llevaba ante la presencia de Bahá'u'lláh. Y en muchas ocasiones no era infrecuente que cuando alguien pedía a Bahá'u'lláh que escribiera respuestas a preguntas de índole religioso o de cualquier otro tipo, Bahá'u'lláh le dijera a su hijo que escribía la respuesta por él. Y enseguida la fama de Abdul-Bahá pues se hizo muy notoria por su inteligencia, por su intelecto, por su dominio y conocimiento de los textos sagrados de las religiones, del libro, de la Biblia, del Corán. Y enseguida se hizo muy admirado, a tal punto que el gobernador de Irak se hizo íntimo amigo de él, del joven Abdul-Bahá, y muchas personas, muchos intelectuales y eruditos religiosos de la zona se hicieron íntimos amigos del joven Abdul-Bahá. En el año 63, el gobierno persa instiga y maniobra para que el gobierno otomano, Irak en aquel entonces era una provincia del Imperio Otomano, Bagdad era la capital de una provincia otomana, Irak no era un país independiente como lo es hoy. El gobierno persa maniobra para que el gobierno otomano, el sultán de Turquía, aleje a Bahá'u'lláh un poco más de Persia. No estaban conformes con que tanta gente fuera y viniera de Persia a Bagdad para conocer a Bahá'u'lláh. No solo iban sus seguidores, piensen que también personalidades políticas del país, príncipes reales, pensadores de todo tipo, pues muchos de ellos, aprovechando que viajaban a Irak para visitar los lugares sagrados chiitas ahí, en Najaf y en Karbala, pues también visitaban Bagdad y de paso conocían también a Bahá'u'lláh, y esto alarmaba sobremanera a las autoridades persas, así que instigaron para que Bahá'u'lláh fuera alejado de las fronteras persas, y el gobierno otomano accedió a tal idea, y en 1863 Bahá'u'lláh fue desterrado a Constantinopla, la capital del imperio, hoy conocido como Estambul. Ahí estuvieron apenas de 5 meses y nuevamente se decretó contra ellos un destierro, esta vez a la ciudad de Adrianópolis, también en el Imperio Otomano. Hoy esa ciudad se llama Edirne y está en el lado europeo de Turquía. Y ahí estuvieron desde el año 63 al año 68. En ese tiempo, en ese tercer exilio, nuevamente Abdul-Bahá tuvo oportunidad de mostrar sus grandes dotes intelectuales y también sus grandes cualidades humanas. Enseguida se hizo famoso por su asistencia a las personas más necesitadas de la ciudad, por ser capaz de debatir los temas más intrincados de los campos de la filosofía y la religión e incluso la política con los eruditos y gobernantes de la época. Y fue en esa época cuando se le empezó a conocer como Agha, el maestro. El propio Bahá'u'lláh se refería a su hijo como maestro, el maestro, Agha. Nuevamente, la influencia que ejercía Bahá'u'lláh desde ese lugar no disminuyó, al contrario, las autoridades persas vieron que Bahá'u'lláh no solamente había cosechado admiradores entre la colonia persa dentro del Imperio Otomano, sino que también había cosechado admiradores entre los propios otomanos. Así que nuevamente instigaron ante el gobierno otomano para que alejara más a Bahá'u'lláh de las fronteras persas, y de esta manera se decretó contra Bahá'u'lláh, su familia y muchos de sus seguidores el cuarto y último destierro contra ellos. Este destierro les llevó a la ciudad penal de San Juan de Acre, Akka en árabe, Akko en hebreo, que hoy entonces era la provincia otomana de Beirut y hoy es el Estado de Israel. Está al norte de Israel, a unos 11 kilómetros o 20 kilómetros más bien de lo que hoy es el Líbano.
y ahí estuvieron inicialmente en la fortaleza dentro de la ciudad prisión. Como ven, era una fortaleza rodeada de un foso. Se había empleado este edificio durante un tiempo como cuartel, pero ahora se empleaba como prisión dentro de la prisión. Y Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá y unos 70 de sus seguidores, de los seguidores de Bahá'u'lláh, acabaron en estas celdas, en unas condiciones infrahumanas. Al poco de llegar ahí, varios de los seguidores de Bahá'u'lláh enfermaron y fallecieron. El propio Bahá'u'lláh y el propio Abdu'l-Bahá estuvieron severamente enfermos, y como no había espacio suficiente para todos los prisioneros en las celdas que les habían asignado, Abdu'l-Bahá no tuvo otro remedio que adoptar como su celda la morgue de la prisión. Así que durante todo el tiempo, durante los años que estuvieron en esta fortaleza dentro de la prisión, la habitación, la celda de Abdu'l-Bahá era una morgue. Y eso quiere decir que durante muchos días sus compañeros de celda eran los que fallecían en esa prisión. En esa misma prisión falleció su hermano pequeño, aquel que dije al principio que dejaron atrás en el primer exilio a Bagdad. Después se reunió con la familia y cierta noche, mientras caminaba por la cubierta de la fortaleza, absorto en sus oraciones, sufrió un accidente, cayó desde lo alto al interior de la prisión y después de 30 horas de agonía falleció. Precisamente unos meses después de ese accidente, las autoridades les permitieron, y tras varios años de estar dentro de la fortaleza, les permitieron, sin salir nunca de la ciudad prisión, les permitieron habitar otras zonas dentro de la prisión. Era como si ustedes algún día tienen la oportunidad de ir. La ciudad de Acre es una pequeña ciudad, para que se hagan una idea, es del tamaño más o menos del barrio gótico de Barcelona. Es una ciudad amurallada, rodeada por agua por todas sus partes. Es una península rodeada por agua por todas sus partes, excepto en un extremo. Y solo tenía dos salidas o dos entradas, según como se mire, una por mar y otra por tierra. Entonces era imposible entrar o salir sin ser visto. Y si bien los habitantes libres podían entrar y salir de la ciudad, los guardias que estaban apostados en la entrada terrestre se aseguraban que los presos no podían entrar y salir. De hecho, se me ha olvidado mencionar que al poco de que ellos llegaran a la ciudad prisión de Akka, leyeron en la mezquita de la ciudad, se leyó la sentencia del sultán contra ellos, una sentencia en que se les acusaba de ser unos agitadores religiosos y se prohibía a la población de Akka tener contacto alguno con ellos. De hecho, cuando llegaron a la prisión no tenían ni alimentos, ni agua, ni nada. Abdu'l-Bahá consiguió contactar con el gobernador de la prisión y rogarle que hiciera llegar algo de alimentos a los presos. Y lo que hizo fue enviar un agua pestilente y un pan que era evidente que se había cocinado con harina mezclada con arena. Después Abdu'l-Bahá convenció a las autoridades que dejaran salir a uno de los presos, acompañado de guardias, a ir al mercado y comprar comida fresca para el resto de presos. Pero bueno, fue en cualquier caso un tiempo el que pasaron en esta fortaleza horrible. Yo en algún sitio he publicado algunos relatos de españoles que estuvieron en este lugar visitándolo en aquella misma época, un político de Barcelona y un sacerdote franciscano, y mencionan cómo, por ejemplo, en el bazar de la ciudad, en el mercado de la ciudad, pues en los toldos había perros y gatos pudriéndose, cómo la ciudad era pestilente, y el franciscano, por ejemplo, decía que sus horas en la ciudad solamente le habían provocado náuseas y malestar de estómago, y que salió de la ciudad lo más rápido que pudo, porque era totalmente insalubre, en una ciudad totalmente insalubre. Pues bien, ahí permaneció Abdu'l-Bahá 40 años. Ahí entró con 24 años, este era su aspecto aproximadamente, un poco antes de entrar a la prisión. Esta foto fue tomada en Adrianópolis, justo antes de que fueran enviados a la ciudad prisión de Akka. Ahí entró con 24 años, en 1868, y de esa prisión salió en 1908, 40 años después, con 64 años. Pero es interesante constatar cómo, pese a la situación en la que se encontraban, tanto Bahá'u'lláh, su familia, como Abdu'l-Bahá, pese a la situación en la que se encontraban, él no escatimó esfuerzos
incluso pese a las limitaciones físicas que se impusieron sobre ellos, pese a la persecución a la que estaban sometidos y a la vigilancia a la que estaban sometidos, no escatimaron esfuerzos en aplicar al día a día, las enseñanzas bahá'ís, ¿no? Entonces, por ejemplo, se destaca cómo Abdul Bahá, pese a ser él mismo un preso en una situación miserable, él dedicaba la mayor parte de su tiempo a ayudar a las familias que aún estaban peor que ellos mismos dentro de la ciudad, ¿no? En Nueva York había un abogado, se llamaba Myron Phelps. Él conoció la fe Bahá'í en Londres y decidió, él nunca se hizo Bahá'í, nunca fue Bahá'í, pero él decidió que era un tema interesante sobre el que escribir y consiguió entrar a la ciudad de Acá y permanecer ahí durante un mes. Y durante ese mes, pues vio en primera persona cómo era la vida de Abdul Bahá, las cosas que él hacía y sobre todo cómo alguien que había entrado como un preso, como un paria, que las autoridades habían dicho que nadie podía tener contacto con él, cómo pasó de eso a ser un preso que era admirado por las autoridades, por toda la población local y que todos iban en su busca pidiendo consejo, pidiendo amparo. Y en su libro, que es muy extenso, relata cómo Abdul Bahá ejercía, una de las maneras en la que Abdul Bahá ejercía ayuda hacia la población local. Dice, en los días festivos, dice Myron Phelps, visita a los pobres en sus casas, charla con ellos, pregunta por su salud y comodidad, menciona por su nombre a los que están ausentes y deja regalos para todos. Si se entera que hay un enfermo en la ciudad, no importa si es musulmán, cristiano o de cualquier otro grupo, pasa cada día a verlo o manda a alguien de confianza. Si hace falta un médico y el paciente es pobre, entonces trae o envía a uno y también la medicina que precise. Y en su libro, Myron Phelps explica cómo en el sitio que servía Abdul Bahá como su morada dentro de la prisión, los viernes se apostaba una fila larga de los más desposeídos de la ciudad que esperaban a que él saliera para que les ayudara de alguna manera. Entonces dice Myron Phelps que a uno les daba ropa, a otros les daba unas monedas, a otros les preguntaba por su familia, etcétera, etcétera. Baha'u'lláh en aquellos años incluso fue capaz de organizar un sistema educativo dentro de la prisión para que los niños pudieran recibir algún tipo de educación. Era unas escuelas dentro de las casas, en los salones, con profesores que no estaban formados para ello, pero que daban su tiempo libre para educar a los chiquillos. Entonces vemos cómo, pese a esa situación de limitaciones y de persecución, él no cejó en ningún momento de poner en práctica las enseñanzas de su padre, ¿no? Pero no solo eso, sino que también desde la prisión lideró a la comunidad Bahá'í en Oriente y en Occidente para que ellos también pusieran en práctica las enseñanzas de Baha'u'lláh. Por ejemplo, un rasgo muy distintivo de esos años en los que él estuvo preso es que, pese a sus circunstancias, él fue capaz de conseguir que los Bahá'ís de Persia establecieran a lo largo del país multitud de proyectos de desarrollo social, que iban desde hospitales, hospicios, bibliotecas públicas, baños públicos, hasta escuelas. Los Bahá'ís en aquellos años, hasta la liberación del propio Abdul Bahá, fueron capaces de abrir casi una veintena de escuelas en todo el país. Y lo que es más importante, muchas de estas escuelas eran escuelas para niñas. Y en algunas de las ciudades donde se establecieron estas escuelas para niñas, fueron las primeras escuelas para niñas jamás establecidas. Entonces aquí Abdul Bahá estaba enseñando a los Bahá'ís de Persia a aplicar las enseñanzas de Baha'u'lláh en dos ámbitos. Una enseñanza de Baha'u'lláh muy importante es la necesidad de educación. Baha'u'lláh dice que la educación debe ser universal y que todo ser humano debe tener el derecho a recibir educación. Y además establece que el progreso de un pueblo es imposible si sus ciudadanos no son educados adecuadamente.
Y al mismo tiempo dice Bahá'u'lláh que para que hombres y mujeres alcancen plena igualdad y para que el mundo pueda ver que las mujeres son igual de capaces que los hombres, luego hablaré un poco más de eso, es imprescindible que las mujeres reciban la misma educación que los hombres. Así que, aplicando esas dos enseñanzas de Bahá'u'lláh, Abdul Bahá logró que los bahá'ís de Persia establecieran todas estas escuelas, como las que les presento en esta fotografía, y en pocos años surgió una generación de mujeres, bahá'ís y no bahá'ís, porque estas escuelas estaban abiertas a personas de todas las religiones, una generación de mujeres que sabían leer, que sabían escribir, que tenían conocimiento de las ciencias, de las artes, que ellas mismas se formaban para ser maestras y ellas mismas, algunas de ellas fundaban escuelas en pequeñas aldeas, en pueblos, fundaban escuelas en su casa o en la casa de alguien que la prestaba para ese fin, se convertían en directoras y maestras de otras escuelas y poco a poco esa labor educativa que inició Abdul Bahá, que lideró Abdul Bahá, se fue multiplicando por todo el país. Y él mismo, Abdul Bahá, a veces ponía los nombres de esas escuelas. Entonces, por ejemplo, en Kashan había una escuela que se llamaba Unidad de la Humanidad, ¿no? En el siglo XIX, que hay una escuela en un país como Persia que se llame Unidad de la Humanidad, parece un milagro. En esos años en los que él estuvo preso, Abdul Bahá también contrajo matrimonio. Esta fue su esposa, Munir Hanum. Era una joven de Isfahán, una ciudad de Persia, y había recibido una educación inusual para las mujeres de su época. Era poetisa, sabía varios idiomas. Sus padres habían sido duramente perseguidos por su filiación religiosa. De hecho, su tío fue ejecutado con solo 14 años. Y ella, en una visita a la ciudad de prisión de Akka, con muchos bahá'ís que venían desde Persia para intentar conocer a Bahá'u'lláh y conocer a su familia, que iban como peregrinos, en una de esas visitas conoció a Abdul Bahá. La familia de Abdul Bahá llevaba mucho tiempo insistiéndole que debía contraer matrimonio. Él no quería contraer matrimonio porque decía, mirad qué vida llevo aquí en prisión, cualquier mujer que se case conmigo le va a tocar tener una vida así. Así todo, finalmente le convencieron y cuando conoció a Munir Hanum, ellos contrajeron matrimonio. Tuvieron 9 hijos, de los que 5 murieron en la prisión de Akka. En aquellos años también algunos occidentales tuvieron ocasión de conocer tanto a Bahá'u'lláh como a Abdul Bahá, algunos occidentales que habían oído hablar sobre ellos en la prensa y en las noticias de misioneros y de orientalistas de aquel entonces, tuvieron ocasión de conocerlos, y uno de ellos fue el erudito, el investigador de la Universidad de Cambridge, E.G. Brown, Edward Brown, que era un orientalista. Y él conoció a Abdul Bahá en 1891, un año antes de la muerte de Bahá'u'lláh, y escribió lo siguiente sobre él. Pocas veces he visto a alguien cuya apariencia me haya impresionado más. Un hombre alto y robusto que se alzaba erguido como una flecha, con turbante y atuendos blancos, largos mechones negros que casi llegaban hasta su hombro. Una frente amplia y poderosa, que indicaba un fuerte intelecto combinado con una voluntad inquebrantable, ojos tan incisivos como los de un halcón y rasgos fuertemente marcados pero agradables. Tal fue mi primera impresión de Abbas Efendi, el maestro, como le llaman por excelencia a los babís. La posterior conversación con él solo sirvió para aumentar en mí el respeto que desde el principio me había inspirado su aspecto. Difícilmente, debo decir, podría encontrarse alguien que sea más elocuente en su conversación, más preparado para la argumentación, más apto para ofrecer ejemplos y más íntimamente familiarizado con los libros sagrados de los judíos, los cristianos y los musulmanes. Ni siquiera en la elocuente, dispuesta y sutil raza a la que él pertenece. Estas cualidades, combinadas con un porte a la vez majestuoso y genial, hicieron que dejara de extrañarme la influencia y la estima de la que disfruta más allá incluso del círculo de los seguidores de su padre. Nadie que lo haya visto podrá albergar duda alguna sobre la grandeza de este hombre y su poder. Esto escribía en 1891 una persona que no era Bahá'í ni lo fue nunca y que era occidental. Eran sus impresiones sobre Abdul Bahá.
que concuerdan mucho con las impresiones de un misionero británico que se llama Thomas Chaplin, que visitó acá en aquellos años, trató de conocer a Bahá'u'lláh, no pudo, en su lugar conoció a Abdul-Bahá, y también destacaba de él eso, él era capaz de tener una conversación sobre cuestiones religiosas de forma muy amigable, al contrario de lo que sucedía en aquel entonces en Oriente Medio, que era muy conocedor de las enseñanzas de otras religiones, que era capaz de dar interpretaciones muy originales y muy novedosas sobre pasajes bíblicos o pasajes coránicos. Y una parte de ese artículo de Thomas Chaplin de 1871 casualmente se publicó aquí en Barcelona, en un periódico que se llamaba La Convicción. En aquellos años, Abdul-Bahá también escribió varias obras, pero una de ellas es de especial importancia, se llama Tratado de la Civilización, aunque también se le conoce como El secreto de la civilización divina, y es una obra que él escribió por instrucción de Bahá'u'lláh y que se diseminó por Persia de forma anónima, y después en 1882 fue publicada en Bombay, en India, y se circuló de forma impresa, también de forma anónima por el país. Él lo escribió esto, no sé si lo he dicho, en 1873. ¿Sí? Y es un tratado muy interesante porque en él Abdul-Bahá analiza cuáles son algunos de los aspectos imprescindibles para el avance de una nación, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, aunque es un libro dirigido, es un tratado dirigido al pueblo persa, en realidad su contenido es universal y además no solo es universal, sino es atemporal, es igualmente válido hoy en día. En ese libro, por ejemplo, y pese a que Persia estaba sumida en una monarquía despótica, Abdul-Bahá aconseja al pueblo de Irán a dotarse de un parlamento democrático. Y al hacer esto, al escribir esto, Abdul-Bahá se convierte en el primer persa que pide que en el país haya un parlamento democrático. Y no lo pide uno cualquiera, lo pide a alguien que está preso en la más remota y desolada de las prisiones. Tiene la valentía de escribir algo así y de diseminarlo en el país, ¿no? Él también habla de la modernidad. En aquel entonces, la idea prevaleciente en Persia era que la modernidad, las nuevas tecnologías, los nuevos avances científicos, puesto que venían de Occidente, de los países infieles, desde el punto de vista del clero musulmán de aquella época, eran avances que no debían introducirse en el país. Eran cosas de ateos, eran cosas de paganos, eran cosas de infieles y no debían aplicarse en el país. Abdul-Bahá trata de disipar esta idea y le explica que el conocimiento, en último término, proviene de Dios y que, por tanto, el conocimiento es bueno, venga de donde venga, ¿no? Y entonces él anima a los ciudadanos de Persia a adoptar la modernidad, los cambios, todos esos cambios del siglo XIX, en la tecnología, en la economía, en el comercio, en la medicina. Piensen ustedes que la primera autopsia que se realizó en Persia fue en 1852 y la realizó un alemán, se la hizo a un suizo. Entonces piensen, por ejemplo, cómo era la medicina en aquel entonces. Abdul-Bahá les anima a aceptar todos esos avances y le explica que, al contrario, el conocimiento científico no está reñido con la religión, sino que, tal y como insiste Bahá'u'lláh en sus escritos, religión y ciencia han de ir de la mano. La religión necesita de la ciencia y la ciencia necesita de la religión. Y no hay un progreso completo si ambas cosas no avanzan juntas y a la par. Esto es un tema que después intentaré desarrollar nuevamente. Y en aquellos años también Abdul-Bahá, una cosa importante que hace es establecer, es construir la tumba del Bab. El Bab, de quien les he hablado al principio, de quien les hablé hace 4 años, en un vídeo que está en YouTube que di aquí en la conferencia. El Bab fue ejecutado, como dije antes, un 9 de julio de 1850. Fue ejecutado 2 veces, porque la primera vez que fue fusilado, él sobrevivió y volvió a su celda. El que no lo recuerde puede volver al vídeo de hace 4 años.
pero la segunda vez sí fue ejecutado, sí murió, y desde su muerte en 1850 sus restos mortales habían estado escondidos por sus seguidores para que no fueran profanados por los enemigos de la nueva religión. De tal manera que a Bahá'u'lláh dejó instrucciones precisas a Abdul Bahá sobre dónde debían enterrarse los restos mortales del Bab. Esos restos mortales debían enterrarse en la ladera del Monte Carmelo, en Haifa. Quien tenga oportunidad de estar ahí verá que Haifa y Akka son los dos extremos de una bahía. La ciudad prisión de Akka estaba en un extremo y justo enfrente, al otro lado de la bahía, se ve el Monte Carmelo, tan famoso, donde estuvo Pitágoras, Elías, Eliseo, etcétera, etcétera. Se ve el Monte Carmelo y ahí le dijo Bahá'u'lláh a Abdul Bahá que debían depositarse los restos mortales del Bab. Así que unos años después de la muerte de Bahá'u'lláh, después hay referencia a la muerte de Bahá'u'lláh, unos años después de la muerte de Bahá'u'lláh, Abdul Bahá inició la construcción de la que sería la tumba del Bab. Y era este modesto edificio. A causa de la construcción de este modesto edificio, los enemigos de Abdul Bahá le acusaron de estar construyendo una fortaleza desde la que pretendía dirigir una revolución contra el sultán de Turquía, etcétera, etcétera. Y debido a esas falsas acusaciones, el sultán de Turquía decretó contra Abdul Bahá un quinto destierro. Esta vez su destino iba a ser el desierto de Fezán en Libia. Afortunadamente ese destierro nunca se ejecutó, nunca se llevó a cabo, pero estuvo a punto de llevarse a cabo. Y tanto es así que, de hecho, la comisión, las autoridades que iban a apresarlo para llevarlo a Libia llegaron acá incluso. Y la víspera, el cónsul honorario de España en la zona, Giuseppe Scopini se llamaba, era italiano de origen, aunque austríaco de nacionalidad, ofreció a Abdul Bahá un salvoconducto y un barco para que escapara. Y Abdul Bahá le contestó: el Bab no escapó, Bahá'u'lláh no escapó, yo no escaparé. Por suerte, no hizo falta que escapara, porque ese destierro, aunque el edicto existe y de hecho el documento está encontrado y publicado, sin embargo, nunca llegó a ejecutarse. Como decía antes, Bahá'u'lláh falleció en 1892. Después de 24 años de prisión en la ciudad de Akka, después de 40 años de destierro, el fundador de la religión Bahá'í fallecía en las inmediaciones de la prisión de Akka, donde hoy está enterrado y cuyo lugar de reposo es el lugar más sagrado para los Bahá'ís de todo el mundo. Y por primera vez en la historia de las religiones, hasta donde yo sé, el fundador de la religión deja escrito de su propio puño y letra cómo ha de organizarse su movimiento religioso tras su fallecimiento. Y Bahá'u'lláh establece que el propio Abdul Bahá debe ser su sucesor y que tiene entre sus funciones, primero de todas, la de ser el intérprete autorizado de sus enseñanzas. Y en segundo lugar, también, ser el ejemplo de cuál es la conducta que debe tener todo Bahá'í. ¿Qué significa ser Bahá'í? Mirad a Abdul Bahá y sabréis qué significa. Esto que hizo Bahá'u'lláh es muy importante, porque fíjense que en todas las religiones, tras la muerte de su fundador, se inicia un periodo de disputa entre sus seguidores, que culmina en multitud de divisiones en el seno de la comunidad religiosa. Y también sucede muy a menudo en el seno de las religiones que tras la muerte del fundador se inician también diferentes ramas dentro del movimiento por el fundador, por cualquier movimiento religioso. Unos seguidores interpretan sus palabras de una manera, otros seguidores interpretan sus palabras de otra manera, y en base a estas diferentes interpretaciones surgen entre ellos conflictos y finalmente divisiones en el seno de las religiones. Por ejemplo, sabemos que Jesús dejó dicho verbalmente a Simón, le dijo: Simón, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, algo así, ¿no? Y esto es interpretado por los católicos como que Pedro pues fue el primer papa, el primer sumo pontífice Pero sabemos también que Pedro y otros apóstoles, como por ejemplo Santiago en Jerusalén,
pues entre ellos había una cierta división, y después con Pablo también hubo una cierta división, había diferentes interpretaciones. Es por poner un ejemplo, en el Islam sucedió algo muy parecido. Cuando murió Mahoma, algunos de sus seguidores siguieron a Ali, a su yerno, son los chiitas, y otros de sus seguidores pues eligieron, como era tradicional en las tribus de aquella época en la península arábica, eligieron a un sucesor, a Abu Bakr, a un sucesor de Mahoma, y esos son los sunitas, ¿no? Entonces, nada más morir Mahoma, se dividió el Islam entre sunitas y chiitas, ¿no? La fe Bahá'í es una religión que aspira a unir al mundo entero, que aspira a unir a las religiones, que aspira a unir a las razas y a las naciones. Por lo tanto, es una religión que no puede estar ella entretenida en divisiones internas y en disputas internas. Así que Baha'u'lláh dejó establecido todo lo necesario para que la comunidad mundial Bahá'í fuera una comunidad unida, no hubiera ese tipo de divisiones, ya fuera por el liderazgo, ya fuera por diferentes interpretaciones, y que pudiera poner todas sus energías, no disiparlas en disputas internas, sino poner todas sus energías al servicio del trabajo por la unidad de la humanidad. Entonces, en el momento que Abdul Bahá se convierte en intérprete autorizado de las enseñanzas de Baha'u'lláh, quiere decir que cualquier individuo es libre de interpretar como considere oportunos las palabras de Baha'u'lláh, pero las interpretaciones autoritativas, las interpretaciones que son una autoridad, no son las de los seguidores de Baha'u'lláh, sino únicamente las de Abdul Bahá, las de su hijo. De manera que es imposible que se creen escuelas o sectas o grupos según diferentes interpretaciones en el seno de la comunidad Bahá'í. Y este es un rasgo único en la historia de las religiones, porque hasta donde yo sé nunca había sucedido que el fundador, de su puño y letra, deje establecido cómo debe organizarse su religión para que no se divida y no se multipliquen infinidad de ramas enfrentadas entre sí. Esta es la tumba del Bab hoy en día, sobre aquella estructura que construyó Abdul Bahá y que se inauguró en 1909. Sobre aquella estructura posteriormente se hizo una superestructura con esta cúpula dorada, estas terrazas, y hoy ese edificio que con tanto sacrificio inició Abdul Bahá es patrimonio de la humanidad según la UNESCO, y es uno de los mayores monumentos, unos monumentos más bellos de Israel, que tiene además la característica que está abierto a los seguidores de todas las religiones. Bueno, finalmente Abdul Bahá fue liberado en 1908. Este es el aspecto que tenía poco después de su liberación. Recordarán la fotografía que les enseñé anteriormente, de 1868. Esta fotografía está tomada aproximadamente en 1911, 3 años después de su liberación. Este es el aspecto que tenía seguramente cuando fue liberado. 40 años de prisión, ¿sí? Y cuando es liberado, pues inicia una nueva etapa en su vida en la que él destina aún mayores esfuerzos por aplicar las enseñanzas de Baha'u'lláh para remediar los males del mundo. Y entre 1911 y 1913 inicia una serie de viajes que le llevan a visitar Europa y Norteamérica. Aquí están señalados también otros países en los que estuvo antes de su encarcelamiento. Le llevan a visitar entre 1911 y 13, como decía, Europa y Norteamérica, y en ese tiempo él da centenares de conferencias. Yo he hecho la cuenta de cuántas personas pudieron asistir a sus conferencias en base a las crónicas de prensa que existen de aquel entonces, y la cifra oscilaría entre los 100.000 y 150.000 personas pudieron participar en sus conferencias. No eran como esta, y tampoco había online. Además, se publicaron más de 1.700 artículos sobre él solo en esos 3 años, y él habló desde los auditorios de varias universidades, como la Universidad de Columbia, la Universidad de Stanford, la Universidad de Oxford y 3 o 4 más. Habló de los púlpitos de más de 40 iglesias cristianas. Es muy interesante cómo en muchas ocasiones los sacerdotes cristianos le cedían el púlpito para que él diera el sermón en la misa y la bendición en la misa. Es una cosa muy reseñable. Y él también habló en 3 sinagogas en Estados Unidos, en una mezquita en Inglaterra. Habló para infinidad de personalidades, se reunió con infinidad de personalidades como Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell, varios premios Nobel, varios presidentes de universidades.
Habló para hindúes, zoroastrianos, budistas, para teósofos, para muchas organizaciones teosóficas. Habló para infinidad de organizaciones feministas del momento, también para algunos grupos socialistas. Habló para los esperantistas, habló para muchos espiritistas. En definitiva, fueron 3 años muy, muy intensos en los que después de 40 años el mundo por fin le conocía, habían leído sobre él, como por ejemplo en ese libro que se explicaba antes de Myron Phelps, habían leído sobre él, habían conocido acerca de su vida, pero por primera vez el mundo podía verle y podía escucharle. Y en ese tiempo, Abdu'l-Bahá hizo esfuerzos denodados por trasladar al público cuáles son las enseñanzas de Baha'u'lláh que han de ayudar a la humanidad en su avance. Pero no solo eso, sino también ayudar al público a ver esas enseñanzas puestas en práctica. Y les voy a dar algunos ejemplos. En aquel tiempo, por ejemplo, como ustedes saben sobradamente, la mujer estaba muchísimo más discriminada de lo que lo está hoy en día. Y de hecho la ciencia del momento enseñaba que las mujeres son biológicamente inferiores a los hombres. Se creía que puesto que el tamaño de las mujeres es generalmente inferior, el tamaño de las cabezas de las mujeres es generalmente inferior al tamaño de las cabezas de los hombres, se creía que las mujeres son intelectualmente inferiores a los hombres. Y por mor de tales ideas, se les impedía a las mujeres participar en la vida pública en igualdad a los hombres. Por supuesto, no se les permitía votar ni ser elegibles para ninguna institución, no se les permitía acceder a cargos de responsabilidad, pero es que ni siquiera se les permitía tener propiedades o gestionar sus propios salarios. Ante esta situación surgió en Occidente todo un movimiento por los derechos de la mujer. La mayor parte de las mujeres implicadas en un movimiento feminista que en entonces hacían un trabajo desde sindicatos femeninos. O sea, se crearon sindicatos femeninos porque los sindicatos masculinos no se permitía a las mujeres participar. Y en estos sindicatos se exigía, pues evidentemente, mejoramiento de las condiciones laborales de las mujeres. Pero dentro del amplio movimiento feminista surge un grupo más pequeño que son las mujeres que piden el voto para la mujer y que conocemos como las sufragistas. Él conoció, empezando por la derecha del todo de sus pantallas, sí, él conoció, por ejemplo, a Emmeline Pankhurst, que es considerada la mujer más influyente del siglo XX. Ella era la fundadora y presidenta de unas organizaciones sufragistas más militantes y más violentas de Inglaterra. Conoció a Emmeline Pethick Lawrence, también una notable sufragista de aquel entonces, y a Charlotte Despard, la fundadora de la Liga por la Liberación de la Mujer, que también era una sufragista muy conocida en aquel entonces. Charlotte Despard conoció a Abdu'l-Bahá en varias ocasiones y organizó para él una conferencia en Londres en 1913, a primeros de enero de 1913, a la que asistieron más de 1.500 sufragistas. Pues bien, Abdu'l-Bahá en sus discursos, tanto para las sufragistas como también en todos los demás discursos, en las iglesias, en las universidades, en todos los demás discursos, él enfatizó la necesidad de la igualdad entre hombre y la mujer. Y él enseñó que hasta que no haya una plena igualdad entre hombres y mujeres, es imposible el avance de la sociedad. Y él presentó esta idea fundamental de la fe Bahá'í en términos como estos. En épocas pasadas se mantenía que el hombre y la mujer no son iguales, es decir, la mujer era considerada inferior al hombre, incluso desde el punto de vista de su anatomía y creación. Se la consideraba especialmente inferior en su inteligencia y de forma universal se impuso la idea de que no era permisible su participación en el ámbito de los asuntos relevantes. En algunos países el hombre llegó al extremo de creer y enseñar que la mujer pertenece a un nivel inferior al humano. Pero en este siglo, que es el siglo de la luz y de la revelación de los misterios, Dios está dando una prueba suficiente para la humanidad de que todo esto no es sino ignorancia y error. Más aún, ha quedado bien establecido que hombres y mujeres, como componentes de una humanidad mixta, son iguales y que no es admisible valorarlos de forma distinta, pues todos son humanos. Las condiciones de siglos precedentes se debían a la falta de oportunidades para la mujer. Se le negaba el derecho y el privilegio de la educación y se la mantenía en un estado de no desarrollo. Naturalmente, no progresaba ni podía hacerlo. En realidad,
Dios ha creado a toda la humanidad y ante Él no existe distinción entre masculino y femenino. Aquel cuyo corazón es puro es aceptable a su vista, ya sea hombre o mujer. Dios no pregunta, ¿eres mujer o eres hombre? Él juzga las acciones humanas. Esto dijo él en una de sus conferencias. Pero fíjense que aquí habla de un tema muy importante y es la importancia de la educación de la mujer. Contra los postulados de la ciencia de la época, que decía que la mujer es biológicamente inferior al hombre, Abdu'l-Bahá dice no, la mujer no es biológicamente inferior al hombre, eso lo acabo de leer, la mujer es igual que el hombre. Si en apariencia ella es inferior al hombre, no es por una cuestión natural, biológica, sino que es porque a ella se le han negado los mismos derechos y las mismas oportunidades que a los hombres, en especial el derecho de la educación. Cuando a las mujeres les deis la misma educación que a los hombres, veréis que son igual de capaces que los hombres. Entonces, era un discurso que iba en contra de la ciencia de la época, que iba en contra de las costumbres sociales de la época, que iba en contra de lo que la opinión pública de aquel entonces aceptaba. Entonces, imagínense el público occidental, que viene un señor de Oriente con su atuendo, con su barba larga, su turbante, su túnica, dando estas enseñanzas. Pero no se limita a dar estas enseñanzas desde el punto de vista ideal, abstracto, sino que les dice, y esto que os digo es verdad, porque mirar en Persia, que llevamos años que hemos abierto escuelas para niñas, le estamos dando la misma educación que a los hombres, y las mujeres en Persia, que siempre han estado discriminadas y siempre han estado en una situación de inferioridad con respecto al hombre, mirad ahora las nuevas mujeres que están habiendo ahí. Entonces, y él mismo trabaja con los bahá'ís, las comunidades bahá'ís, ahí donde visita, para que en las propias comunidades bahá'ís haya esa igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, en los órganos de gobierno locales, bahá'ís y nacionales, participan hombres y mujeres en plano de igualdad. Y en la toma de decisiones de la comunidad bahá'í participan hombres y mujeres en plano de igualdad. De manera que él no solamente a nivel teórico plantea esta cuestión, sino que también permite a la sociedad mirar dentro de la comunidad bahá'í, educa a la comunidad bahá'í para que adquiera experiencia en lo que es la igualdad entre el hombre y la mujer y que el mundo, la sociedad, pueda ver en la comunidad bahá'í un laboratorio donde se está experimentando con cómo se lleva a la práctica el principio de Baha'u'lláh de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces él lo explica en la teoría, pero también dice ahora mirar a la comunidad bahá'í aquí en Estados Unidos, mirar cómo hombres y mujeres trabajan juntos, mirar a las mujeres en Persia, mirar cómo hombres y mujeres trabajan juntas, mirar cómo se educan. Entonces es un enunciado teórico, pero es también educar a la comunidad bahá'í para que se convierta en un laboratorio en el que esas ideas se llevan al campo de la acción. Que por cierto, Abdu'l-Bahá, sobre la idea de que la inteligencia depende del tamaño del cráneo y que por tanto las mujeres son menos inteligentes que los hombres, dice que si la inteligencia dependiera del tamaño del cráneo, entonces los asnos son más inteligentes que los hombres, porque evidentemente tienen un tamaño de cráneo mayor que el de los hombres. Con un argumento tan simple ya desmonta la idea. Pero Abdu'l-Bahá no solamente dice que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho y es una cuestión de justicia, porque ambos son iguales, sino que dice algo más importante incluso, y es que hasta que no hay una plena igualdad entre hombres y mujeres, la humanidad no puede desarrollarse, no puede avanzar. Es un requisito indispensable para el desarrollo humano. Y entonces él explica, el mundo de la humanidad tiene dos alas, una es la mujer y la otra es el hombre. Hasta que ambas alas no se hayan desarrollado igualmente, el pájaro no podrá volar. Si una ala fuera débil, el vuelo es imposible. Hasta que el mundo de la mujer no llegue a ser igual al mundo del hombre, en la adquisición de virtudes y perfecciones, no se podrá alcanzar el éxito y la prosperidad como debiera ser. Y hoy vemos que es así. En los países donde hay menos igualdad entre hombres y mujeres, hay infradesarrollo, hay más corrupción, hay peores condiciones sanitarias. En los países donde hay más igualdad entre hombres y mujeres, hay menos corrupción, hay más prosperidad, hay mejores condiciones sanitarias. El desarrollo depende de la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Y Abdu'l-Bahá además enseña, dice, si no se le puede dar la educación por igual a todos los hijos, entonces hay que dar la educación primero a las niñas, porque las mujeres son las primeras educadoras de la humanidad. Ellas, una madre educada,
educará bien a sus hijos. Pero una madre que no ha recibido educación no educará bien a sus hijos, ¿no? Entonces, la educación de la mujer no solo tiene que ser igual a la del hombre, sino que si hay que elegir, entonces la educación de la mujer es prioritaria a la del hombre. Fíjense qué revolución, ¿no? Todavía hoy es muy necesario en el mundo. En aquel entonces, el problema del racismo era un problema gravísimo. De la misma manera que se creía que hombres y mujeres son distintos debido a su naturaleza física, también se creía que las diferentes razas humanas son distintas entre sí, que hay razas superiores y razas inferiores, que hay seres humanos superiores y seres humanos inferiores. Esto lo enseñaba la ciencia del momento. La ciencia del momento creía que nuestra raza, nuestra nación, en aquel entonces raza y nación eran sinónimos, nuestra raza, nuestro lugar de nacimiento determina nuestra personalidad. ¿Sí? La ciencia del momento decía que nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades artísticas, nuestras inclinaciones religiosas, nuestros valores morales, nuestra creatividad, todo eso dependen de nuestra condición racial. Esta era la idea del momento. Entonces, de hecho, se creía que todo en nosotros depende de lo físico. De hecho, esa es la época en que hacían la fisionomía, que decían, bueno, si tienes tal rasgo del cuerpo es que vas a ser un delincuente. Si tienes tal rasgo del cuerpo es que vas a ser un genio, ¿no? Y eso se aplicaba a colectivos humanos enteros. Entonces existía la creencia, pues eso, que las razas teutónicas, alemanes, franceses, británicos y los norteamericanos, eran superiores al resto del mundo. Que los africanos eran lo más bajo que había. Existía también la creencia en que algunas razas estaban destinadas a desaparecer. Esto lo escribe el propio Darwin. Algunas razas están destinadas a desaparecer. Incluso los pacifistas aceptan esta idea, ¿no? Para algunos pacifistas, por ejemplo, están en contra del colonialismo porque dicen, no, el colonialismo es malo porque, claro, vamos, les invadimos y llevamos hospitales, llevamos medicinas y le llevamos médicos y les curamos, pero esos pueblos inferiores están destinados a desaparecer y por nuestra culpa están sobreviviendo. Otros pacifistas como David Starr Jordan, profesor director de la Universidad de Stanford, que conocía a Abdu'l-Bahá y que le invitó a hablar a la Universidad de Stanford, creían que la guerra es mala porque las personas inferiores se quedan en la retaguardia, los aptos van a la guerra a morir y los inferiores se quedan en la retaguardia y se reproducen. Y entonces dice, nuestra raza, si nos metemos en guerra, nuestra raza decaerá, ¿no? Entonces él ponía a España como un ejemplo de un país que ha sufrido la involución biológica debido a las guerras. Entonces dice, bueno, los españoles se han metido en tantas guerras y han sufrido tantas invasiones que su sangre antaño pura pues ahora está mezclada con la de árabes, la de tales, la de cuales, y ahora no son una raza igual, no son un pueblo igual de apto que otros, ¿no? Que los nórdicos de Europa que se han mezclado menos. Estas eran las ideas de aquel entonces. Esto lo decía la ciencia del momento. Incluso había algunos científicos que planteaban que cada raza es una especie en sí misma. No que todas las razas humanas forman parte de la especie humana, sino que cada raza es una especie en sí misma. Entonces había algunos científicos que decían que hay 4 o 5 razas humanas y alguno incluso decía que había 20, 30, 40, 60 especies humanas. Especies humanas. Un profesor de la Universidad de Harvard, por ejemplo, explicaba, un antropólogo, y decía, bueno, Adán es el primer hombre de la especie blanca. Pero los negros tienen su propio Adán, los chinos su propio Adán, y son diferentes especies, como diferentes especies de primates. Y todas estas ideas pues tenían su aplicación en la vida social, evidentemente. Eran aceptadas por la ciencia y por tanto eran aceptadas por la opinión pública y por tanto eran implementadas por los políticos de aquel entonces, de infinidad de maneras. Y la manera más habitual en que se implementaban estas ideas era mediante la segregación racial. Vamos a separar a las personas de diferentes razas para que no se mezclen entre sí, porque si se mezclan entre sí, era la creencia, las personas de razas superiores, las razas superiores, al mezclarse con las inferiores, se deteriorarán. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se establecen las leyes Jim Crow,
que son leyes de segregacionistas. Se separan las escuelas para niños negros, escuelas para niños blancos. Estas leyes estaban en vigor hasta los años 60, años 60, 70, ¿sí? A transporte público para gente de una raza, transporte público para gente de otra raza. Y cualquier ámbito del quehacer humano estaba separado para las diferentes razas. Incluso los matrimonios interraciales estaban prohibidos en Estados Unidos. ¿Sí? En 29 de los estados de Estados Unidos, cuando Abdu'l-Bahá visitó Norteamérica, estaban prohibidos. Porque la idea era no se mezclen, porque la mezcla con el inferior debilitará nuestra raza superior. Esta era la idea. Y claro, imagínense, la opinión pública pues aceptaba todas estas cosas. Incluso algunos de los propios negros creían en la existencia de las razas y creían que algunas razas son superiores a otras. Hay un texto famoso de William Du Bois, que es un líder de los derechos civiles de los negros, que él dice, bueno, los antiguos egiptos era un pueblo mezclado con la raza negra y podemos ver qué civilización y qué arte tenían. Así que la raza negra tiene derecho a considerarse una de las razas superiores. Estas eran las ideas de aquel entonces, incluso entre los negros. No reclamaban que todas las razas son iguales, él reclamaba que a los negros se les considerara entre las razas superiores, entendiendo que todavía tendría que haber otras razas que sean inferiores. ¿Me entienden? Pero claro, tal idea materialista del ser humano, según la cual es nuestro cuerpo el que nos determina, entra en marcado contraste con las enseñanzas de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh lo que nos dice es que no es nuestra naturaleza física lo que nos define como seres humanos, que al fin y al cabo es accidental, todo lo que somos es accidental, donde hemos nacido, el color de nuestra piel, el género, todo eso es accidental, sino es nuestra naturaleza espiritual, nuestra dimensión espiritual lo que nos define, porque él dice que nuestra esencia es nuestra alma. El alma, el espíritu humano, es una realidad inmaterial en cada uno de nosotros que agrupan en su seno nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades morales, nuestra capacidad de conectar con lo trascendente. Tiene esas facultades, el intelecto, la moral, la trascendencia. Esa alma humana es algo común a todos los seres humanos. Es algo con lo que Dios ha dotado a todos los seres humanos. Entonces, no importa cómo accidentalmente seamos, cómo seamos materialmente, lo que importa es que esencialmente somos lo mismo. Por lo tanto, toda la humanidad es una y no podemos hacer distinciones por raza, por nación, por lengua, por género o por lo que sea. Todos somos una humanidad muy diversa y esa diversidad se debe conservar, pero somos una humanidad y la humanidad debe verse como una. Así que, en base a esta idea, Abdu'l-Bahá en sus viajes a Occidente, en ese entorno tan racista, tan social darwinista, comparte las ideas de su padre sobre la cuestión y enseña: todos los seres humanos son hijos de Dios, pertenecen a la misma familia, a la misma raza original, o sea, no son diferentes especies, todas son una misma especie. Eso significa que los supuestos y las distinciones raciales no son más que supersticiones. Esto lo dice en una época que la ciencia cree que es todo lo contrario. La idea de raza la llama superstición. En la estima de Dios no hay ingleses, franceses, alemanes, turcos o persas. Ante Dios todos ellos son iguales, son de una misma raza y creación. Dios no ha hecho estas divisiones. Estas distinciones tienen su origen en el propio ser humano, y puesto que están en contra del plan y propósito de la realidad, son por tanto falsas e imaginarias. Somos una sola raza física. Hoy la ciencia acepta esto porque se ha decodificado el genoma humano y sabemos que no hay un gen que sea exclusivo de una raza, ¿no? Y sabemos que a lo mejor si se sentara en la unión un señor de Senegal, seríamos genéticamente más parecidos que a lo mejor contigo que estás sentada aquí, aunque somos de la misma raza aparentemente, ¿no? Hoy, gracias al desciframiento del genoma humano, sabemos que las razas no son más que un constructo social. Hay 4 o 5 diferencias externas, pero ni siquiera genéticamente esas diferencias existen, ¿no? Y claro, en base a esta idea, Abdu'l-Bahá no solamente se limita en sus discursos a hablar de
la igualdad racial, sino que él, ahí por donde va, transforma su entorno. Entonces, esto es un recorte de prensa del Chicago Defender, es un periódico negro, y dan una noticia sobre la visita de Abdu'l-Bahá a Washington. Y dice que gracias. Entonces, al final de este artículo, el artículo dice que gracias a la visita de Abdu'l-Bahá a Washington, las gentes del sur, cuyos corazones estuvieron alguna vez llenos de los más amargos prejuicios hacia sus hermanos negros, han reconocido públicamente el cambio en su corazón y ahora tratan a la gente de color como verdaderos hermanos. ¿Sí? Esto fue publicado el 3 de mayo de 1912, 10 días después de que Abdu'l-Bahá visitara Washington. Entonces a Abdu'l-Bahá le decían: ¿puede usted, por favor, dar una conferencia aquí en tal sitio, tal esto? Por supuesto que puedo. ¿Podrán entrar los negros? Era una condición que ponía, ¿no? En una ocasión, una cosa que hizo fue salía de una iglesia metodista en Washington, la iglesia metropolitana esta que menciona este artículo de prensa, y sale junto a Louis Gregory, que es uno de los negros más destacados de Washington, es un abogado, hijo de esclavos, es una persona muy influyente en la ciudad dentro de la comunidad negra, y le invita a visitar una embajada en la que Abdu'l-Bahá ha sido invitado a almorzar, a comer, en un banquete en su honor. Se organiza un banquete en su honor y Abdu'l-Bahá va a asistir y pide a Louis Gregory que la acompañe. Llegan al lugar y están conversando durante una hora dentro de la embajada cuando llegan los invitados, secretarios de Estado, diplomáticos, intelectuales, como decía antes. Abdu'l-Bahá, especialmente en Washington, tuvo mucho contacto con personas del ámbito de la política y con dignatarios, etcétera, etcétera. Y claro, Louis Gregory se ve en esa situación en la casa de unos blancos, cuando va a empezar un banquete al que los invitados son solamente blancos, y él, siendo negro, pues siguiendo las costumbres sociales de aquel entonces, se escabulle de ahí como puede, porque no estaba invitado. Abdu'l-Bahá se percata que Louis Gregory se ha ido y hace que lo llamen, lo hace traer, lo hace regresar al edificio. Y cuando entran a la sala donde se va a celebrar el banquete, lo llevan consigo a la sala donde se va a celebrar el banquete, y cuando entran a la sala, imagínense todo dispuesto para el banquete, los cubiertos, las vajillas, las etiquetas con los nombres de los invitados, todo dispuesto. Abdu'l-Bahá se salta todas las normas de etiqueta, todos los protocolos, pide que se cambie todo y que pongan sitio para una persona más a su derecha. Y cuando traen cubiertos y vajilla para una persona más, hace sentar a Louis Gregory, a ese hijo de esclavos, a su derecha en el sitio de honor. Y aquel día, muchos de los comensales que fueron a esa embajada, a ese banquete en honor a Abdu'l-Bahá, comparten por primera vez en sus vidas mesa y mantel con una persona de raza negra. Y por si fuera poco, el propio Abdu'l-Bahá pues enfatiza en la conversación que él mantiene con los invitados la importancia de la igualdad racial y de la justicia, etcétera, etcétera. Pero él mismo educa a los bahá'ís de Estados Unidos, que están acostumbrados a las normas sociales y que hasta entonces tenían reuniones segregadas, bahá'ís negros por una parte, bahá'ís blancos por otra. Les educa y les dice: esto no puede ser, tenéis que ser una comunidad racialmente integrada. Y los bahá'ís empiezan a tener reuniones integradas y la comunidad bahá'í se convierte en muy poco tiempo en una comunidad interracial, a tal punto que en sus órganos de gobierno nacionales eligen a personas de raza blanca y también a personas de raza negra, constituyéndose en unas poquísimas, y no la única organización a nivel nacional que en su órgano de gobierno tiene a negros y a blancos. Y en sitios donde existe segregación racial, los bahá'ís pasan de las normas sociales y practican la integración racial. Nuevamente, Abdu'l-Bahá no se limita a enseñar unas cosas en el plano teórico, sino que educa a la comunidad bahá'í para que se convierta en un laboratorio en el que la sociedad pueda ver puestos en práctica las enseñanzas de Baha'u'lláh. Esto es una revista de una de las organizaciones más importantes del país para los derechos civiles de los negros. El hombre del mes pusieron a Abdu'l-Bahá en mayo de 1912.
Y este es Louis Gregory con su esposa Blanca Louisa Matthews, británica, que se convierten en el primer matrimonio entre un hombre negro y una mujer blanca de los Bahá'ís de Estados Unidos. Ellos se casaron en septiembre de 1912. Ese mismo mes, ese mismo año, se propuso en el Congreso de Estados Unidos una ley federal para prohibir en todos los Estados Unidos los matrimonios interraciales. Y ellos, pese a las normas sociales, ponen en práctica las enseñanzas de Baha'u'lláh y contraen matrimonio. Primer matrimonio interracial en el seno de la comunidad Bahá'í de los Estados Unidos. Primer matrimonio entre negro y blanca, porque ya hubo algunos matrimonios interraciales antes. En 1912, ¿no? Entonces, nuevamente, Abdul Bahá convierte a la comunidad Bahá'í en un laboratorio en el que el mundo puede ver qué significa las enseñanzas de Baha'u'lláh puestas en práctica. Iba a hablar del tema de la paz, que es muy importante, pero como ya me he extendido demasiado, lo avanzo rápidamente. Simplemente mencionar que, en realidad, el tema sobre el que más habló Abdul Bahá en sus mensajes y en sus discursos en Occidente fue el tema de la paz. Él decía que la causa de la guerra, al contrario de los pacifistas de la época que creían que para el establecimiento de la paz sería suficiente con tener ciertos mecanismos de orden mundial, como por ejemplo el establecimiento del arbitraje internacional, de un Tribunal Internacional de Justicia, el establecimiento de leyes internacionales, tratados bilaterales, etcétera, etcétera. Eso era lo que se ocupaba el movimiento pacifista de aquel entonces, que era muy potente. Abdul Bahá decía que sí, todo eso es bueno, todo eso es saludable y es necesario, pero la causa última de las guerras no está en la falta de mecanismos materiales, de mecanismos legales. La causa última de la guerra es una causa moral y consiste en que nos olvidemos, a ver si he cogido, nos olvidemos que la raza humana es una. Entonces dice, todas las guerras se deben o bien al odio religioso, o bien al odio político, o bien al odio racial, o bien al odio nacional. Hasta que estas formas de odio no desaparezcan, la guerra seguirá en nuestras vidas. No importa los mecanismos que implementemos para la paz. Si no hay un cambio moral, si no hay un cambio espiritual, la guerra continuará. Y ese cambio espiritual exige que la humanidad reconozca que todos somos uno, que, como dice Baha'u'lláh, la tierra es un solo país y la humanidad es sus ciudadanos. No solamente que lo crea, sino que lo crea y lo ponga en práctica, que es lo que trata de hacer la comunidad Bahá'í. ¿Sí? Y entonces, tan seguro estaba él de que había demasiado odio en el mundo y que no se daban las condiciones para la paz. Fíjense, esto es de 1912, septiembre de 1912, Montreal Gazette. Apóstol de la paz predice una guerra inminente en el viejo mundo. 1912, 2 años antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Yo he conseguido compilar al menos 17 instancias, 17 momentos diferentes en los que Abdul Bahá, ya sea en sus discursos o ya sea en su correspondencia, habla de una guerra inminente en Europa, que se extendía después por todo el mundo y que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial. 17 ocasiones entre 1911 y 1913. Y en su lectura de la realidad, la humanidad está espiritualmente enferma y eso nos va a abocar a la guerra. Por el contrario, los pacifistas, con todas las nuevas cosas que había en aquel entonces, el Tribunal de la Paz de la Haya, los tratados de arbitraje, estaban convencidos de que sería imposible una guerra. Abdul Bahá mostró tener razón. Mientras haya odio, habrá guerras. Y lo volvió a repetir después de la Primera Guerra Mundial. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial y se creó la Sociedad de Naciones, la gente estaba optimista, y él, en 3 ocasiones en 1920, avisó, no, el odio sigue persistiendo, las condiciones todavía no se dan, y dice en una de sus cartas, sin duda habrá una guerra más severa que esta, y se lo dice en 1920, a un grupo de bahá'ís de Latinoamérica, de Argentina y de Brasil, entre ellos una señora de Barcelona, en ese grupo estaba, por cierto, que ya conoció la fe bahá'í en Buenos Aires. Emilia Llobet se llamaba. Entonces, fíjense, ¿no? Qué lectura de la realidad más precisa, porque él no miraba solamente hacia las causas materiales de las guerras, sino miraba hacia las causas espirituales de las guerras, ¿no?
Porque al fin y al cabo lo que Abdu'l-Bahá enseñó, y eso es muy importante, es que el verdadero progreso de la humanidad depende de que haya un equilibrio entre el avance material y el avance espiritual. Él alababa mucho el avance en las ciencias, en la economía, en la tecnología, y decía siempre que debemos estar agradecidos por todos esos avances y que son muy importantes. Pero también explicaba que al mismo tiempo que la humanidad avanza en lo material, es importantísimo también que avance en lo espiritual, que avance en la moral, que avance en la ética, que avance en un entendimiento mejor de cuál es el propósito de la existencia del ser humano, cuál es la naturaleza humana. Porque una cosa sin la otra lleva a la humanidad al desastre. Él dice, la civilización material, es decir, la ciencia, la tecnología, la economía, es como una lámpara. La civilización espiritual es la luz en la lámpara. La lámpara desprovista sin luz es inútil. Entonces él avisaba, todos estos avances científicos, todos estos avances técnicos, todas estas tecnologías nuevas, si no van de la par del avance espiritual, nos van a llevar al desastre. Y así fue, ¿no? Y hoy lo podemos ver en nuestros días. Tanto que hemos avanzado, tanto que hemos progresado, y sin embargo persiste la infelicidad humana, persisten las guerras, persisten las injusticias, persiste infinidad de problemas sociales, problemas que hace 100 años no existían, ahora los tenemos: el calentamiento global, enfermedades de alcance mundial, el terrorismo internacional. Ello muestra que el avance científico, el avance material por sí solo, no es suficiente para dar a la humanidad felicidad y tranquilidad. Hace falta algo más. Hace falta que ese avance esté equilibrado, vaya a la par que el progreso espiritual. Y eso que aplica a nivel de toda la raza humana, a nivel social, aplica también en nuestras vidas como individuos. Por mucho que avancemos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, por mucho dinero que tengamos en la cuenta, si no desarrollamos a la par, si no progresamos a la par en nuestros valores morales, en nuestro entendimiento espiritual, en nuestro discernimiento de la realidad espiritual y de nuestra dimensión espiritual, si no avanzamos también en eso, estaremos abocados a tener unas vidas infelices, ¿no? Y eso es una cosa que tenemos también que tener muy en cuenta. Entonces, en cierto modo, la comunidad Bahá'í, ¿cuál es su propósito? Ayudar a la humanidad a alcanzar un equilibrio entre su dimensión material y su dimensión espiritual. ¿Cómo? Trabajando por el desarrollo espiritual de la raza humana. ¿Cómo? Fundamentalmente mediante la educación espiritual. Por eso, ahí donde cualquier sitio que ustedes vayan, cualquier sitio que ustedes estén, la comunidad Bahá'í les ofrecerá, pondrá a su disposición todo un programa educativo para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para empoderar y ayudar al individuo en cualquier etapa de su vida a conectar con esa realidad espiritual que todos llevamos dentro, a alcanzar un mejor entendimiento de cuál es nuestro propósito en la vida, a aprender a valorar y a juzgar qué debemos hacer para mejorarnos a nosotros mismos y para contribuir al mejoramiento colectivo. Eso es. Si a ustedes me quieren preguntar en 2 palabras qué es la comunidad Bahá'í, pues es el grupo de seguidores de Baha'u'lláh que somos los seguidores de Baha'u'lláh, y nuestro propósito es tratar de ayudar a la humanidad a que alcance ese equilibrio entre lo material y lo espiritual, ¿no? Y eso es algo en lo que Abdu'l-Bahá insistía mucho. Pero fíjense que ese desarrollo espiritual tiene implicaciones sociales importantísimas, ¿no? Por ejemplo, la verdad espiritual de que nosotros tenemos una dimensión espiritual y que esa es común a todos los seres humanos, tiene una aplicación social, que es dar el mismo trato a hombres y mujeres, tratar por igual a cualquier persona de cualquier raza o de cualquier nación, procurar el bienestar de todos y no solamente el bienestar propio, ¿no? Tiene una aplicación social, y esa aplicación social tiene consecuencias materiales también, ¿no? Entonces es una cuestión importantísima. Y no me quiero extender más porque ya he hablado más de 1 hora y aún podría hablar mucho más, pero no quiero agotar su paciencia ni sus megas a los que nos estén viendo online. Así que lo dejo aquí, pero solo les pido que se queden con estas 2 ideas fundamentales, que Abdu'l-Bahá, al contrario de los
intelectuales o de los filósofos o los pensadores. Al contrario de todo eso, él en primer lugar sacrificó su vida entera por las ideas que promulgó. En segundo lugar, las ejemplificó en su propia vida. Y en tercer lugar, nunca se quedó en el plano teórico, jamás se quedó en el plano teórico, sino que él mismo promovió cambios para que esas ideas que él promulgaba se llevaran a la práctica y el mundo tuviera ante sí un laboratorio, que es la Comunidad Mundial Bahá'í, un laboratorio en el que poder ver cómo se llevan a la práctica las enseñanzas de Baha'u'lláh. Y ese trabajo de llevar a la práctica las enseñanzas de Baha'u'lláh no es un trabajo limitado a los propios Bahá'ís. Cualquier persona del mundo, sea Bahá'í o no sea Bahá'í, sea creyente o no sea creyente, está invitada a colaborar con los Bahá'ís en ese proceso de aprender cómo llevar esas ideas a la práctica, cómo conseguir la transformación social a partir de la guía ofrecida en las enseñanzas de Baha'u'lláh. Entonces esa es una primera idea fundamental, que Abdul Bahá no se quedó en el plano teórico, al contrario de la mayoría de intelectuales o filósofos, sino que él dio su vida por ello, lo ejemplificó en su vida y transformó toda una comunidad humana para que fueran un ejemplo de las enseñanzas. Y la segunda idea, que en último término, él dio el pistoletazo de salida para un proceso en el que toda una comunidad humana trabaja por el equilibrio entre la dimensión espiritual y la dimensión material de la raza humana, del conjunto de la humanidad. Así que, amigos, muchas gracias por su atención y sobre todo por su paciencia, y espero verles una próxima vez sin incidencias externas. Muchas gracias.